Hola, hola, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, vamos a, disculpen por la demora, pero bueno, ya estamos por acá. Vamos a iniciar el tema de amenorrea. Realmente pienso que con lo poquito o lo mucho que hemos avanzado durante el curso, de alguna manera hemos estado ya platicando de este tema. Directa o indirectamente hemos estado platicando de él. Y creo que no va a ser tan complicado ya platicar de cómo se tiene que abordar a las pacientes. Entonces, siempre que nos llega una paciente con ausencia de la menstruación, pues tenemos que pensar cómo iniciar este abordaje de estas pacientes, ¿sale? Antes que nada, pues desde luego tenemos que saber las definiciones de amenorrea. Ya lo comentábamos la ocasión pasada cuando presentábamos el caso clínico. Vamos a tratar de quedarnos con estas definiciones, me parece, y creo que es la más amplia y la que abarca un poquito más en cuanto a edad y alguna en cuanto a definición. Entonces, esta amenorrea se va a dividir en dos: amenorrea primaria, aquella paciente que nunca ha arreglado, ¿no? Y amenorrea secundaria, que ella ya presentó su menstruación, pero que de alguna manera también ha presentado ausencia del ciclo menstrual durante un periodo prolongado. Y hablando de amenorrea primaria, hay dos definiciones. Una, que es aquellas niñas que ya cumplieron 14 años de edad, que nunca han menstruado, pero que está asociado a ausencia de crecimiento de los caracteres sexuales secundarios, ¿sale? Entonces, puede ser para esas pacientes que haya, además de ausencia de caracteres sexuales secundarios, el crecimiento no se presenta. Eso que ya les mencionaba, el crecimiento acelerado que se da más o menos entre los 8 o 9 años de edad, que es el inicio o lo que da la pauta al inicio de la pubertad. Entonces, por definición, son aquellas niñas de 14 años de edad que no han menstruado, con ausencia de crecimiento y además ausencia de caracteres sexuales secundarios. O bien, aquellas mujercitas que tienen 16 años de edad, que no han menstruado, pero que es independientemente, o sea, ya en esas etapas de vida que ya nos alcanzan o que llegan a la consulta a los 16 años de edad, que no hay, ya ahí ya es indiferente que haya presencia o no de crecimiento o bien del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. ¿Sale? Entonces acá la importancia es la edad. Si a los 14 años de edad nos llega una niña con ausencia de menstruación, con ausencia de caracteres sexuales secundarios, desarrollo de caracteres sexuales secundarios, o con ausencia o que no ha presentado ese crecimiento acelerado, bueno, tenemos que pensar en esta definición de amenorrea, ¿sale? O bien aquellas mujeres que ya están en etapas más avanzadas de vida, que ya presentaron su menstruación, pero que llegan a tener esa ausencia de la menstruación por 3 ciclos previos o 6 meses de ausencia total de su menstruación. Es decir, hay mujeres que no arreglan, a lo mejor luego les llegan y dicen, oiga, doc, es que yo arreglo cada 30 días, un mes cada 30 días, al siguiente mes arreglo a los 60 días. Entonces, ahí esas caen en la definición de amenorrea cuando dejan de arreglar por más de 6 meses, ¿sale? O bien, esos pacientes que sí son regulares, pero a lo mejor menstruan cada 45 días, ya habíamos hablado en este ejemplo, y entonces tendríamos que multiplicar el ciclo por 3 y de acuerdo a lo que dé, bueno, ver cuánto llevan de ausencia de la menstruación, pues para que caigan dentro de esa definición de menstruación, de amenorrea. Acuérdense, no hay amenorrea tipo 1, no hay amenorrea tipo 2. A veces, y esto está muy asociado cuando hablan de amenorrea tipo 1, es cuando hay una FUM confiable, una fecha de última regla confiable, y amenorrea tipo 2 cuando hablan de una amenorrea no confiable. Eso no entra dentro de estas definiciones. Acuérdense, es amenorrea primaria y amenorrea secundaria, ¿sale? Entonces, abusados. A veces, frecuentemente llegan y llevan las pacientes 2, 3 semanas de retraso y llegan con el diagnóstico de amenorrea secundaria A. No. Tenemos que ser muy claros en cuanto a la definición, ¿sale? Siempre lo que ya comentábamos en las clases anteriores, considerar
que en los compartimientos de estas pacientes, ¿no? Siempre considerar vías de salida, considerar el ovario, considerar sistema nervioso central dividido en adenohipófisis el hipotálamo, ¿de acuerdo? Entonces, siempre es importante que exploremos genitales, valorar la integridad de los mismos, que la vagina, el canal vaginal, el endocérvix estén permeables, ¿no? Que eso nos permita ver que realmente aunque haya permeabilidad y salida del flujo menstrual y que no sea un problema anatómico, ¿no? Que el endometrio sea receptivo a la acción de las hormonas esteroideas y que desde luego haya un ovario funcional, ¿no? Que produzca estrógenos y progesterona que sean capaces de estimular el endometrio y, bueno, como consecuencia, provocar la menstruación, ¿de acuerdo? Desde luego, ya habíamos comentado esta parte, todo este eje, hipotálamo, hipófisis, ovario, considerar que el orquestador, el que dirige toda esta liberación de hormonas es hipotálamo, y en este caso la liberación de hormonas liberadoras de gonadotropinas, que va a actuar a nivel de la adenohipófisis y que va a dar lugar a la formación de FSH-LH, ¿de acuerdo? Y desde luego, pues toda esta liberación de hormonas a nivel del sistema nervioso central que pueden bloquear de alguna manera esta GNRH y que esto bloquea la liberación pulsátil de la misma y como consecuencia pues va a alterar la liberación de hormonas esteroideas a nivel ovárico. Entonces siempre es importante considerar, como ya les voy a repetir, órgano efector, el ovario y sistema nervioso central, considerar hipotálamo y adenohipófisis, ¿de acuerdo? Acuérdense que en la etapa fetal, a las 6 a 8 semanas se alcanza una multiplicación rápida. Entre la semana 20, que es cuando más folículos se alcanzan a nivel ovárico, ¿sale? De 6 a 7 millones de folículos. Y estos folículos de alguna manera también tienen que ver con la producción de hormonas y que si estos decrecen de alguna forma rápida en etapas tempranas de vida, en etapas reproductivas, bueno, pues pueden considerar o condicionar fallas a nivel ovárico, ¿no? Entonces, acuérdense que el nacimiento, bueno, a la mitad del embarazo se tienen alrededor de 6 a 7 millones de folículos a nivel ovárico, pero al nacimiento va a decrecer hasta 2 millones de folículos, ¿sale? Y desde luego, conforme va avanzando la edad, pues estos folículos se van atreciando y van perdiendo esa capacidad de producir hormonas hasta que caen en la menopausia, que es cuando ya caen en falla ovárica totalmente, y es cuando las pacientes dejan de producir hormonas de forma fisiológica, de acuerdo a esta apoptosis, a estos niveles de folículos que van decreciendo de acuerdo a la edad, ¿no? Y desde luego, puede haber anomalías cromosómicas que aceleran la pérdida de estos folículos en etapas mucho más tempranas de vida. Entonces, acuérdense que cuando hay falla en la producción de estrógenos en etapas tempranas de la vida reproductiva, siempre tenemos que considerar alguna falla a nivel cromosómico que condicione una pérdida acelerada de folículos, ¿de acuerdo? Esto lo tenemos que considerar sobre todo pensando en estos compartimientos, ¿sale? Entonces, miren, siempre esta diapositiva para mí es así como muy básica porque hablamos de estos compartimentos que ya les menciono, ¿no? El útero, desde luego vagina, ¿no? Tienen que estar permeables e íntegros pues, para que se permita la salida del flujo menstrual. Entonces, hablar de compartimiento 1. El compartimiento 2, ¿no? Es el ovario, que es el que produce estrógeno y progesterona y que a su vez van a estimular al útero, pues para que se lleve a cabo todo este ciclo menstrual ya hablábamos del ciclo endometrial, ciclo ovárico, ¿no? La primera fase del ciclo está el endometrio proliferativo y luego en la segunda fase del ciclo es el endometrio secretor, ¿sale? Y si no hay embarazo, bueno, va a venir este flujo menstrual. Si hay embarazo, bueno, desde luego va a haber cambios totalmente que van a inhibir la menstruación. Y sistema nervioso central, ¿sale? Que está considerado por hipotálamo, que va a producir GNRH, y la adenohipófisis, que va a producir FSH y LH. ¿Puede haber alteraciones acá que inhiban la producción de FSH, LH? Sí. ¿Puede haber alteraciones que inhiban la liberación de GNRH? También.
Y desde luego, en este sistema nervioso central también debemos considerar el medio ambiente, tanto de estrés como de alguna producción o ingesta de hormonas que puedan inhibir toda esta producción a nivel del sistema nervioso central y como consecuencia inhibir la producción de FSH, LH y toda la cascada que se considera, ¿de acuerdo? Entonces es importante que llevemos o consideremos estos tres compartimentos. Vías de salida, ovario y sistema nervioso central, con lo que conlleva a todas estas situaciones que alteran el sistema nervioso central, medio ambiente, que pueden inhibir GNRH o hipotálamo, o bien a nivel de los mecanismos de retroalimentación también pueden inhibir el sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Entonces, ya les decía que también dentro de esta evaluación de la amenorrea, pues tenemos que considerar todos esos factores ambientales, ¿no? Desde disfunción psicológica, estrés, anormalidades en cuanto a la ingesta de alimentos como anorexia, bulimia. Todo esto puede condicionar alteraciones, y ya lo vamos a platicar más adelante, cómo es que el estrés y todas estas situaciones inhiben GNRH, ¿sale? Desde luego, pues historia familiar de anormalidades genéticas que puedan dar lugar a alteraciones cromosómicas y que de alguna manera también pueda dar una pérdida folicular de forma muy acelerada y que entonces condiciona menorreas en etapas tempranas. Desde luego ya comentábamos estados físicos como estado nutricional. Dentro de esto hay que ver estos pacientes que hacen actividad física, esas atletas de alto rendimiento también pueden caer en amenorreas, ¿no? Y es totalmente esperado porque se inhibe la liberación pulsátil de GNRH. Y desde luego en aquellos pacientes que veamos anormalidades en el crecimiento, es decir, esas niñas que ya tienen 10, 11, 12 años de edad, que no han crecido, que además no hay menstruación, bueno, tenemos que evaluarlas y buscar intencionadamente dónde se encuentra el problema. ¿Vale? Desde luego, ya les decía, hay que valorar los genitales, permeabilidad de genitales, cuando la paciente lo permite y de acuerdo a las condiciones de cada paciente, hacer tactos vaginales, hacer especuloscopías, pues para ver integridad vaginal, integridad y permeabilidad del cervix y que haya presencia, ausencia de todos estos genitales de forma normal, ¿no? Alguna enfermedad a nivel del sistema nervioso central que pudiera condicionar tumoraciones, alguna situación, ya hablamos por ejemplo del caso anterior del Kallmann, que pueda dar lugar a hipogonadismo hipogonadotrópico, entonces todo eso hay que buscarlo. La galactorrea también puede ser un causante, un condicionante de ausencia de la menstruación. Por ejemplo, fisiológicamente, en las pacientes que están lactando, y de hecho se considera como un método de planificación familiar, sin embargo, de esos naturales, sin embargo, no es 100% seguro. Sin embargo, cuando se da lactancia de forma exclusiva, puede considerarse una alta eficacia de la lactancia como método de planificación familiar. Por eso es que muchas veces nuestras mujeres, cuando están lactando, pues no se embarazan. Empiezan a meter sus cereales de la leche materna o empiezan a alternar o empieza la lactación incluso, y entonces pues, se nos embarazan las mujeres porque bajan los niveles de prolactina y como consecuencia empieza a liberarse de forma pulsátil GNRH y bueno, desde luego se da lugar a la ovulación, pero la presencia de leche o galactorrea, pues de alguna manera va a inhibir la liberación pulsátil de GNRH y como consecuencia puede inhibir la ovulación, ¿no? Entonces, todas esas secreciones que dan lugar a descargas a nivel del conducto mamario, pues siempre hay que estudiarlas, ¿no? Y siempre que nos llegue una paciente con galactorrea, o con amenorrea, tenemos que preguntar intencionadamente si hay alguna secreción a nivel mamario que pueda sugerir hiperprolactinemia y de alguna manera dar lugar a anovulación crónica y como consecuencia dar lugar a amenorreas, ¿de acuerdo? Entonces, vean, esto ya lo hemos platicado, es para el abordaje de la amenorrea. Siempre que nos llega una paciente sin, con ausencia de la menstruación, hablemos de amenorrea primaria, amenorrea secundaria, pues tenemos la obligación de preguntar en estas pacientes
sí, o interrogar, más bien buscar, desde luego, antes que nada, explorar a las pacientes. Una vez que se hace la exploración, buscar intencionadamente si hay la presencia de galactorrea o no. Siempre en la paciente con amenorrea hay que buscar la presencia de secreciones a nivel mamario. ¿Sale? Eso es importante. Muchas veces las pacientes no se exploran. Ustedes tienen que explorar y buscar intencionadamente si hay a la expresión mamaria alguna presencia de alguna secreción. ¿Sale? En toda paciente con amenorrea tenemos que buscar intencionadamente alteraciones tiroideas, prolactina y desde luego siempre descartar embarazo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Cuando nos llega una paciente con cualquier alteración de la menstruación y hablando de amenorrea, tenemos que descartar embarazo. Ya les comentaba al inicio de las presentaciones que muchas niñas llegan y pues porque llegan con la mamá al lado, el papá al lado, niegan la realidad de que ya iniciaron vida sexual y entonces muy frecuentemente se nos puede pasar el diagnóstico de un embarazo, ¿no? Embarazos ectópicos o, bueno, algún embarazo intrauterino. Entonces siempre es importante descartar embarazo, ¿no? No se confíen. Piden una pruebita, aunque sea en orina, y si está negativa, bueno, pues ya pensar en algún otro diagnóstico, pero siempre piensen que la paciente pudiera estar embarazada, ¿sale? Digamos que a nivel del sistema nervioso central, la elevación de la hormona estimulante de tiroides puede condicionar a menorrea porque inhibe la liberación pulsátil de GnRH y además acuérdense que la galactorrea también está estimulada por la hormona estimulante de tiroides y entonces de alguna manera también galactorrea siempre va de la mano por hormonas, por hipotiroidismo. Entonces siempre que veamos galactorrea estamos obligados a buscar de forma dirigida, descartar problemas tiroideos, ¿sale? Y cuando hay prolactinas por arriba de 100 nanogramos, también tenemos que descartar alguna tumoración o microadenomas a nivel de sistema nervioso central que pudieran condicionar anovulación crónica y que inhiban la secreción pulsátil de GnRH. Entonces, dentro del primer paso, del abordaje de la menorrea, siempre tenemos que buscar prolactina y hormona estimulante de tiroides, ¿sale? Para descartar problemas tiroideos, ¿sale? Entonces, tenemos que descartar tiroides, prolactina, y en estos pacientes es válido todavía pedir FSH estradiol, sin embargo, no es así como una prioridad. Podemos iniciar a pedir estas hormonas, sí. Sin embargo, lo que pudiéramos hacer incluso antes de pedir estradiol y FSH, lo que tenemos que hacer es valorar una prueba de privación con progesterona. ¿Cómo la vamos a hacer? Ya platicábamos. Si yo sospecho que esta paciente sí está produciendo estrógenos y está en ovulación y conociendo el ciclo ovárico, ciclo endometrial, sabemos que cuando se da la ovulación lo que se va a producir es progesterona, pero si una paciente, una mujercita no ha arreglado y yo sospecho que puede ser una paciente anovuladora crónica, lo que tengo que hacer es una prueba de privación con progesterona, ¿sale? Esta prueba de privación con progesterona la vamos a hacer con progesterona oral de 200 miligramos vía oral cada 24 horas por 5 días. Vamos a hacerla con acetato de medroxiprogesterona inyectable 150 miligramos dosis única. La podemos hacer con acetato de medroxiprogesterona 10 miligramos vía oral cada 24 horas por 5 días. ¿Y qué es lo que vamos a esperar? Si la paciente no está produciendo esta progesterona porque yo sospecho en ovulación y sí sospecho que hay función ovárica, es decir, que sí produce estrógenos, entonces al ser la prueba de privación con progesterona, esperaría que al dar progesterona, la progesterona que yo doy de forma exógena va a contraponerse a la acción de los estrógenos y va a condicionar sangrado, ¿sale? Va a sangrar esta paciente. Entonces, bueno, siempre hay que descartar inicialmente problema tiroideo, ¿sale? Buscar hormona estimulante de tiroides. No es necesario hacer todas las hormonas tiroideas, pedir hormona estimulante de tiroides. Si se eleva, ¿qué nos traduce? Es pregunta, a ver, si se eleva la hormona estimulante de tiroides, ¿qué va a traducir? ¿Hipo o hipertiroidismo? Hipotiroidismo. Hipotiroidismo.
¿Vale? Si se eleva la hormona estimulante de tiroides, produce hipotiroidismo. Si baja la hormona estimulante de tiroides, pues sucede lo contrario, entonces va a traducir hipertiroidismo, ¿sale? Y desde luego pedir niveles de prolactina. Siempre entonces descartar problema tiroideo y problema de hiperprolactinemia. Si salen alterados, bueno, hay que dar tratamiento para esto, ¿sale? Muy frecuentemente damos tratamiento para esto y las pacientes inmediatamente que regulan niveles de hormona estimulante de tiroides o que regulan las hormonas de la prolactina, empiezan con sus ciclos menstruales de forma espontánea, ¿sale? Pero si no, bueno, ya descartamos problema tiroideo y problema de prolactina y hacemos una prueba de privación con progesterona y nos presenta sangrado, ¿qué sugiere esto? Pregunta nuevamente. Si sangra con esta prueba de privación con progesterona, es decir, doy progestina vía oral a esta paciente y sangra, ¿qué me traduce? Ya se los acabo de Que sí, mencionar. sí se están produciendo estrógenos. Estrógenos, exactamente. Entonces, me habla que muy probablemente esta paciente no está ovulando y que entonces está en anovulación crónica. Y ahí ya matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Porque primero ya vi que el órgano efector sí está funcional, es decir, sí receptivo a estrógenos. Dos, que además el órgano efector también está, bueno, las vías de salida están permeables. Y la otra situación es que con esto yo ya veo que sí hay estrógenos y que de alguna manera el ovario está funcionando. Y aquí a lo mejor, sin pedir ningún estudio de laboratorio y al dar una prueba de privación con pura progesterona, yo ya estoy valorando que el ovario está funcional, que el útero está funcional y que las vías de salida están permeables. ¿Sale? ¿Qué pasa si, si no sangra con la administración de una progestina? Desde luego, bueno, ya les decía que podemos dar progesterona parenteral, 200 miligramos, ya sea inyectable. Hay varias presentaciones. La presentación de progesterona que ustedes gusten puede ser vía oral, vía parenteral, ¿sale? La progesterona microorganizada vía oral también puede estar presente. Hay presentaciones, se puede recomendar hasta incluso 200 miligramos de progesterona vía oral, hasta 300 miligramos de progesterona vía oral cada 24 horas por 5 días. La progesterona parenteral son dosis únicas, ¿sale? Ya sea acetato de medroxiprogesterona, también vienen 150 miligramos inyectable que se puede dar en dosis única y también puede ser el efecto de privación de progesterona. El acetato de medroxiprogesterona, 10 miligramos al día durante 5 días. Entonces, esta paciente, por ejemplo, les llega una paciente que no ha arreglado durante 4 o 5 meses o nunca ha arreglado, podemos hacer esta pruebita. Bueno, vamos a dar acetato de medroxiprogesterona, 10 miligramos, vía oral, cada 24 horas por 5 días. Y yo esperaría que en un lapso de 5 a 7 días, máximo 14 días, presente sangrado. ¿Sale? ¿Cuándo va a ser una prueba de progesterona de privación con progesterona positiva? Cuando la paciente, aunque sea dos gotitas de manchado, de sangrado, se considera positiva la prueba, ¿sale? Quiere decir que si hay producción de estrógenos, a lo mejor está deficiente, a lo mejor no hay tanta producción de estrógenos, pero al salir positiva la prueba con privación con progesterona, una o dos gotitas se considera una prueba positiva, ¿de acuerdo? Más o menos esperaríamos que el sangrado se presente alrededor de una semana, máximo 2 semanas después de que haya terminado la última dosis de progesterona vía oral. ¿Sale? Entonces, bueno, ya descartamos problema tiroideo. Hacemos prueba de privación con progesterona. ¿Sale? Si sangra, entonces, y tenemos niveles de prolactina y TSH normales, consideramos que en esta paciente el problema es anovulación, ¿sale? Entonces, el problema no es ovario, el problema no es vías de salida, y lo que tenemos que buscar es por qué esta paciente no está ovulando de forma regular, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, una prueba de sangrado por supresión de progesterona positiva y ausencia de galactorrea o con prolactinas normales,
excluyen también alguna situación a nivel del sistema nervioso central. Quiere decir que el sistema nervioso central, pues sí está produciendo GnRH, sí está produciendo FSH y LH, y que desde luego el ovario también producen estrógenos. Entonces, se descarta con esta pruebita también algún problema a nivel del sistema nervioso central. ¿De acuerdo? No sé si vayan teniendo alguna duda hasta aquí, chavos, ¿eh? Si van surgiendo dudas, pregunten, ¿eh? Aunque me interrumpan, no hay problema. Pero creo que es algo relativamente sencillo y práctico, entendiendo ya todo este ciclo ovárico, ciclo endometrial, ¿de acuerdo? Bueno, este es el paso 2, ¿sale? Si la paciente, yo ya di progesterona, una progestina, y no sangró, desde luego podemos repetir la prueba, ¿eh? Acuérdense que toda prueba tiene sensibilidad y especificidad. Y lo mismo sucede con esta pruebita de privación con progesterona. Si no sangra al yo administrar progesterona, de alguna manera, puede ser que a lo mejor no di una dosis adecuada, que a lo mejor la paciente no se la tomó de forma adecuada. Es válido repetir una segunda prueba con privación de progestina. Si no sangra, quiere decir que, bueno, algo está pasando, ¿no? Si no sangró la paciente, al dar yo esta prueba de privación con progesterona, entonces, el siguiente paso es dar estrógeno más una progesterona. Es decir, yo voy a dar un ciclo artificial con estrógeno y progesterona. Esto lo vamos a hacer con estrógenos de origen equino a 1.5 miligramos, a 1.25 miligramos vía oral todos los días durante 21 días, y a partir del día 14 de que iniciamos este ciclo de estrógenos con progesterona, voy a dar acetato de medroxiprogesterona o una progestina todos los días durante 10 días. Es decir, voy a hacer la primera mitad con estrógenos y la segunda mitad con una progestina. ¿Sale? ¿Qué pasa si no sangra esta paciente al yo dar estrógeno con progesterona? Quiere decir que a pesar de que yo estoy dando de forma exógena el estrógeno y dar progesterona, pues yo estoy condicionando un ciclo de forma artificial. Y al yo dar este estrógeno y no haber respuesta, no haber sangrado, quiere decir que el problema puede ser el órgano efector, ¿sale? ¿Por qué? ¿Dónde actúan los estrógenos? A nivel del endometrio, ¿no? Entonces, si yo estoy dando estrógenos de forma externa y no sangra, pues quiere decir que el órgano efector puede estar afectado, el endometrio. O las vías de salida, no haya permeabilidad en las vías de salida. Pero esto, en teoría, yo lo debía haber descartado si es que exploré de forma adecuada a la paciente. Pero muy frecuentemente no las exploramos. Y yo doy esta pruebita bueno, este ciclo de estrógeno, progesterona de forma artificial. Tendríamos que esperar que sangrara esta paciente. Si no sangra, pues quiere decir que el órgano efector no está funcional o que las vías de salida no estén permeables y que de alguna manera entonces el problema está acá, en el compartimiento 1, ¿sale? Entonces doy estrógeno con progesterona y no sangra, el problema es órgano efector, ¿de acuerdo? Y además, de ahí de alguna manera, pues yo también ya voy valorando los demás compartimientos, ¿no? Si sangrara, bueno, ya pensaría en otra cosa, pero si no sangra, si no hay sangrado, el problema es útero y vías de salida, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos con lo mismo, descartamos problemas tiroideos, hacemos prueba de privación con progesterona. Si hay sangrado con la prueba de privación con progesterona, bueno, sabemos que el ovario sí produce estrógenos, y al sangrar con la privación con progesterona, bueno, pues hablamos de una anovulación crónica, ¿sale? Pero si no hay, si no hay sangrado a la prueba con estrógeno más progesterona, entonces ya decíamos que el problema es órgano efector. Pero si sí sangra esta paciente, al yo dar este ciclo de estrógeno más progesterona, quiere decir que entonces la paciente está produciendo estrógenos de forma muy bajita, ¿sale? Que no alcanza a estimular al endometrio, y como consecuencia pues no sangra. Y si yo doy estrógenos en dosis altas y sí sangra el endometrio o este útero, pues quiere decir que
sí hay un órgano funcional, pero que los estrógenos pueden estar bajitos. Y acá en estos pacientes es en los que sí tenemos la obligación ya de pedir FSH y estradiol, ¿sale? Al yo pedir FSH estradiol, si la FSH sale alta y estradiol bajo, ¿qué me está indicando? Es pregunta para ustedes, chavos. Yo ya hice mi prueba de privación con progesterona, con estrógenos y progesterona. Es decir, bueno, dentro de todo el abordaje. Hice prueba de privación con estrógeno, con progesterona y no sangró. Me fui al siguiente paso. Di estrógeno con progesterona y sí sangró. Entonces, pienso, bueno, probablemente no está produciendo estrógenos de forma adecuada esta paciente. Entonces, le voy a pedir FSH y estradiol. Les dan sus resultados y FSH sale alta y estradiol bajo. ¿Qué me traduce esto? ¿Podría significar una insuficiencia del órgano sector? Sería del ovario, ¿no? El ovario, ¿sale? ¿Por qué? Si FSH está alta, quiere decir que estrógenos están bajitos, y empiezan a actuar estos mecanismos de retroalimentación, empiezan a decirle a la GnRH, oye, los estrógenos están bajitos, necesitamos producir más FSH y LH, pues para que se produzcan más estrógenos, ¿no? Y entonces GnRH se empieza a liberar de forma más constante, estimula FSH y LH, se produce a nivel de la hipófisis FSH, pues para que se actúen esos folículos. Sin embargo, el estrógeno está bajo. ¿Eso de qué me habla? Pues que el ovario no está produciendo estrógenos, ¿sale? Que el sistema nervioso sí está actuando, pero que el ovario no está respondiendo a la acción de la FSH y la LH. Entonces, encontramos FSH elevada, ¿no? Y nos habla de una insuficiencia ovárica. En estas pacientes, cuando encontramos, sobre todo en pacientes jóvenes, en etapas de vida reproductiva, con insuficiencia ovárica, estamos obligados a descartar algún problema genético, porque estas pacientes con alteraciones cromosómicas son las que sí llegan a perder folículos de formas tempranas y entonces caen en insuficiencia ovárica de forma temprana. No es lo más común, ¿eh? Y acuérdense, híjole, yo no sé, de muchas pacientes que tienen 40, 42 años de edad y que dejan de reglar, lo primero que piensan es que ya el ovario no está funcionando, ¿no? Digamos que puede ser, pero no es lo más común, ¿no? ¿Hasta qué edad, hasta qué etapa de vida se da la presentación de la menopausia? Más o menos en nuestra población mexicana. A los 50, ¿no? 50 años en promedio, ¿no? 48, 52 años de edad. El promedio es 50 años de edad. Entonces, no pensemos que la principal causa de ausencia en la menstruación de una paciente de 40, 42 años es la menopausia. No podemos hacer ese diagnóstico. Tenemos que descartar problemas de anovulación crónica. ¿Cómo la voy a descartar? Con una prueba de privación progesterona. Le doy su progestina. Si sangra, quiere decir que sí está produciendo estrógenos y ahí descartamos que el ovario está fallando, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo más común? La anovulación crónica, ¿sale? Ahora sí, si yo le doy progesterona, no sangra, y le doy ciclo de estrógeno y progesterona, y sí sangró, bueno, quiere decir que a lo mejor sí está, ya no hay producción de estrógenos, y que yo si se los doy de forma externa, el útero sí responde. Y entonces ahí sí estoy obligado a pedir FSH y estradiol, pues para descartar alguna insuficiencia ovárica, ¿sale? ¿En qué paciente se da esta insuficiencia ovárica, esta falla ovárica de forma fisiológica? Bueno, pues en la paciente menopáusica, pues ahí sí, porque ya van decreciendo el número de folículos y entonces ya no hay respuesta del ovario a la acción de la FSH y la LH. Entonces encontramos en la paciente postmenopáusica FSH elevadas con estradiol bajo, ¿sale? Pero en una paciente joven, pues no es lo más común, ¿sale? Entonces no pensemos como primera causa de amenorrea una insuficiencia, una falla ovárica, una menopausia en la paciente joven. Tenemos que descartar anovulación crónica, ¿de acuerdo?
Vean los niveles de FSH y LH en pacientes de acuerdo a la edad, ¿no? En una paciente en edad adulta entre 5 a 20 unidades internacionales, ¿sale? Y LH es igual, ¿sale? Pero, por ejemplo, en un hipogonadismo hipogonadotrópico, ¿sale? Pues puede estar por abajo de 5 unidades internacionales. Eso sí ya me puede hablar de algún problema a nivel del sistema nervioso central, ¿sale? Y en un hipergonadismo hipergonadotrópico, bueno, pues ahí ya las hormonas se encuentran normales o elevadas, ¿sale? Por ejemplo, la menopáusica. Esta paciente, por ejemplo, otro caso en la cual se puede encontrar FSH elevada, es aquella paciente que es sometida a procedimientos quirúrgicos y que se le quitan los ovarios, pues agua pasa por mi casa. Si ya no hay ovario, pues FSH va a estar estimula y estimula y no hay un órgano receptivo a la acción de FSH, pues ahí va a estar totalmente elevada y estrógenos van a estar bajos porque no hay un órgano que produzca estos estrógenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la castración o aquella falla ovárica de forma temprana, ¿sale? Entonces, dentro de este paso 3, ya, bueno, ya descartamos anovulación, ya descartamos, digamos que damos esta prueba de progesterona sale negativa, doy estrógeno con progesterona. Si no hay sangrado, entonces el problema es órgano efector, ¿sale? Si hay sangrado, si presenta sangrado, tengo la obligación en esta etapa de la evaluación de la paciente con amenorrea, pedir niveles de FSH y LH. Si salen bajos, ¿no? Si FSH saliera bajita, o incluso normales, pero habitualmente puede estar baja, y junto con LH, el problema puede ser a nivel del sistema nervioso central, ¿sale? Porque no se produce FSH de forma adecuada, pueden estar bajitos y entonces esto ya habla de que el problema es a nivel del sistema nervioso central. Entonces puede ser un hipogonadismo hipogonadotrópico, ¿sale? Pero si FSH está alta, quiere decir que sí se produce a nivel del sistema nervioso central y que el problema puede ser el ovario. Es decir, el que no responde a la acción del FSH es ovario. ¿De acuerdo? Entonces, ya decía que en este paso 3 tenemos la obligación de descartar algún problema genético, algún problema cromosómico. Y en estas pacientes menores de 30 años, incluso 35 años de edad, que ya demostramos que hay falla ovárica de forma temprana o insuficiencia ovárica, tenemos que buscar cariotipo. En estas pacientes sí, ¿sale? Desde luego hay que valorar que no hay alguna alteración a nivel del cromosoma Y que condicione alteraciones en cuanto a la producción de hormonas a nivel de ovárico, hormonas esteroideas, ¿no? Y muchas de estos pacientes pues no alcanzan la virilización, ¿no? El 30% y buscar intencionadamente alguna cuestión cromosómica, ¿de acuerdo? Entonces, en este paso 3, pues ya podemos hacer diagnóstico de hipogonadismo, ¿no? Es decir, que la hipófisis, el compartimiento 3 o el compartimiento 4 no puedan estar dando lugar a la producción de estas hormonas a nivel del sistema nervioso central y como consecuencia no produzcan FSH, LH y bueno, desde luego se dé la ausencia de estradiol. Entonces, un hipogonadismo hipogonadotrópico, ¿sale? En estas pacientes sí estamos obligados a hacer estudios de imagen que descarte algún problema a nivel del sistema nervioso central y amenorrea, sin galactorrea y estudios de imagen normales hay que descartar amenorrea hipotalámica. Acuérdense del caso anterior, ¿eh? Acuérdense del caso de esta mujercita. Todos los estudios estaban bien, amenorrea, prolactina bien, estudios de imagen bien, ¿sale? FSH, LH estaban bajitos, ¿no? Entonces hablábamos de una amenorrea hipotalámica, es decir, FSH, LH están bajos, el problema es sistema nervioso central. Si FSH, LH, FSH específicamente está alto, estrógeno está bajo, el problema es ovario, compartimiento 2, ¿sale? Si FSH, estradiol están normales y no sangra con prueba de privación con progesterona y ciclo de estrógeno con progesterona no sangró, pues el problema es compartimiento 1, que es vías de salida.
¿De acuerdo? Entonces, acá se pueden hacer, dentro de la amenorrea primaria, se pueden hacer algunas pruebas de estimulación a nivel de sistema nervioso central con agonistas de GNRH. El problema de la GNRH es que no es medible. Ya les comentaba que no se puede medir. Hay algunos lugares, sobre todo en países europeos o en Estados Unidos, que sí lo han logrado medir. Sin embargo, son estudios que todavía pues, no se hacen de forma rutinaria y que además son extremadamente caros y que aquí en México, pues yo desconozco si hay algún lugar donde se haga. Hasta donde yo tengo entendido, no se hace medición de GNRH. Entonces, el problema pues es que no podemos medir GNRH. Si la pudiéramos medir, podríamos saber si es que está en niveles normales o no, ¿sale? Pero acá a veces lo que se hace, pues para ver si es GNRH la que está ausente o la que no se produce de forma normal, es con agonistas de GNRH. Si se dan agonistas de GNRH y hay aumento de FSH y LH, pues el problema puede ser hipotalámico. Si yo doy GNRH, agonistas de GNRH y no hay respuesta, bueno, el problema puede ser también incluso a nivel de adenohipófisis. Esto es un diagnóstico de exclusión, ¿sale? También puede inhibir la liberación pulsátil de GNRH y ser un problema hipotalámico, causas de anorexia y pérdida de peso. La paciente que no come bien, extremadamente delgada, puede tener problemas de hipotalámicos, ¿sale? Porque se inhibe totalmente la liberación pulsátil de GNRH. Esa paciente deportista de alto rendimiento también, incluso son pacientes muy delgadas y pueden alcanzar pubertades retardadas o incluso la manifestación de los caracteres sexuales se pueden ver inhibidas precisamente porque se inhibe la liberación pulsátil de GNRH y como consecuencia no hay estradiol, no hay andrógenos de forma adecuada. Bueno, andrógenos no dependen tanto de GNRH, dependen de suprarrenales, pero los estrógenos se pueden ver inhibidos y de alguna manera puede haber ausencia o un desarrollo normal de caracteres sexuales secundarios y con Tanner, estadios de Tanner más tempranos, ¿no? Entonces ya les decía, pues que a veces la GNRH pues no se puede, no es medible, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, chavos? Le vamos a dejar acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No se duerman, ¿sí me entendieron? Sí, doctor, todo bien. Bueno, Sí, espero doctor. que sí, ¿eh? Sí, doctor. Bueno, Sí, doctor, todo bien. cualquier duda, bueno, pues ahí la van anotando y ya si quieren la próxima clase la platicamos. Pero si no, vamos a dejar aquí la plática. Nos escuchamos el miércoles, por favor. Cuídense mucho, buen Doctor, inicio de una semana. pregunta Sí, sí, enorme. sí, Doctor, sí. ¿esto usted de dónde lo está sacando? ¿De qué libro lo está sacando para volverlo a leer un poco más? De el Esperof. León ¿Espero? Esperof es endocrinología ginecológica de León Esperof. Ah, ok. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, cuídense mucho. Gracias, doctor, Que igualmente. estén bien. Gracias. Buen día, Doctor. buena semana. Buen día, doctor, gracias.